Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo antiguo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias. Señor Jesús de Nazaret, gloria a tu nombre santo. Alabo y bendigo tu nombre. Te doy gracias. Aquí estamos en tu presencia, Señor, para estar atentos a tu palabra, a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida. Conoces al ser humano, aleluya, de una manera amplia. Por eso tratas con nosotros. Oh Dios, gracias, gracias, Señor, por estar aquí ante tu presencia, por saber que tú, Padre Celestial, tratas con nosotros. Nos ayudas a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, el grupo que prepare para terminar, ¿no? Ahora no nos dio tiempo. Bueno, hermano, entonces volvemos con el tema de la fe. Amén. Hay temas tan extensos, hermano, que eso es una mina. Entonces, vamos a hablar hoy sobre las características de la fe. Amén, gloria al nombre del Señor. El objetivo de esta enseñanza es que al oír esta enseñanza, este estudio bíblico, es un estudio, bueno, muy corto, pero queremos hacer todo lo posible para que podamos tener las cosas claras. Entonces, cuando uno se ubica en el verdadero conocimiento de la Biblia, la vida espiritual crece. Cuando uno tiene lagunas de conocimiento, entonces tiene también problemas en su vida espiritual. Amén. Por eso es que la doctrina no es solamente para el que predica. La doctrina es para aquel que ha creído en Jesucristo. De pronto, no todos vamos a ser maestros. Usted no es un maestro, no tiene la habilidad para transmitir, pero sí tiene el conocimiento. Y usted lo aplica a usted mismo. Y según su capacidad, al que pueda también explicársela. Entonces, ese es el propósito de esto, bendito el Señor. La fe entonces es un tema bíblico de los principales que existen. La fe es muy nombrada. Se nombra tanto que hasta la gente de la calle
así en la Biblia. Y por lo tanto, si uno cree algo que no es como está en la Biblia, entonces eso no es palabra de Dios y le va a afectar en su vida espiritual. Por eso dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Se dice no adulterada, no mezclada con nada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, el crecimiento espiritual, recuerden, crecimiento espiritual es por la verdadera palabra de Dios. Aquí tuvimos un tema que lo vamos a traer ya más amplio, el tema que dijimos, el crecer la persona espiritualmente. Y luego trajimos el otro que dijimos, el decrecimiento en vez de crecer. Eso sí es lo más terrible, que alguien en vez de crecer, decrece. Pero sí le pasa a mucha gente así. Amén. Entonces el apóstol dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A ver, ¿qué será crecer para salvación? Seguro que no es de estatura, ¿no? Es de conocimiento. Pero ese conocimiento es para salvación. Así que si uno no crece, entonces la salvación como comienza a complicársele, porque va a coger por otro camino. Entonces, para que por ella crezcáis para salvación. Amén, gloria al Señor. Entonces este tema de la fe es el tema bíblico muy nombrado, muy tratado, pero asimismo es el tema que ha sido muy tergiversado por muchas personas que no hablan de él, pero sin estudiarlo a fondo. Entonces esto es lo que vamos a hacer en este momento, gloria al Señor Jesús. Vamos a ver entonces esos hombres de fe en el capítulo, que ya lo leímos, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Porque el escritor comienza diciendo, es pues la fe, la certeza. ¿Sabe usted lo que es certeza? Dice, estoy seguro total de lo que se espera. Y la convicción, oiga, nada menos de lo que. Por eso lo que estamos aquí, hemos ejercido. Nosotros no lo hemos visto, pero estamos seguros de que Él está aquí y que Él existe. Decir qué fue lo que pasó con ellos. Tengan la abierta allí. Tengan la Biblia abierta allí en esa parte. Bendito el Señor. Comenzando por Abel. ¿Qué dice de Abel? De Abel dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Amén. Y muerto aún, habla por ella. Vamos a mirar eso que dice ahí, corto, pero tiene una profundidad. ¿Para qué? Para poderlo aplicar a nuestra vida. Porque Abel fue un ser humano como usted y como yo. Y según lo que dice la Biblia aquí, él se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque creyó. Amén. Entonces dice, o sea que la persona que cree, ¿no? Y por eso yo pongo aquí entre paréntesis cuando digo fe, o cuando digo creer, le coloco allí tener fe, porque es lo mismo. Amén. Creer es tener fe.
Una pequeña diferencia es que fe está en lo más profundo del corazón. Perdón, creer en lo más profundo del corazón. Y fe es que uno expresa eso que está en el corazón. Entonces, cuando lo expresa se convierte en fe, es decir, testifica, certifica. Amén. Porque dice la Biblia, Romanos capítulo 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, oiga, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Es la misma cosa, pero entonces tiene esa función. Porque yo creo, pero ni hablo, ni certifico, ni tomo decisión. Entonces, ¿cómo creo? Es que si creo, tiene que haber una acción. Y tiene que haber palabras que lo expresen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar con la boca que Jesús es el Señor no es decir una palabra así simple, vacía, sino que es con reconocimiento quién es Él. Por ahí la gente dice, hasta dice, ay, mi Diosito. Pero es una costumbre que la gente aprende. No digamos que sea mala, porque puede ser hasta un poquito inclinada hacia creer, ¿no? Pero tiene que oír la palabra de Dios, si no, nunca va a saber cómo es esto. Y dicen el Señor, pero decirle Señor a Jesucristo es decirle, estoy dispuesto a no hacer mi voluntad en nada sino la tuya. Eso es lo que significa el Señor, y reconocerlo como el Señor de los cielos y de la tierra. Amén, bendito el Señor. Entonces vamos a mirar primero aquí qué fue lo que hizo por la fe o por creer, qué fue lo que hizo Abel. Y luego vemos qué recibió por haber hecho eso. Y en este caso no es por obra, no. Él hizo algo, pero lo que Dios le respondió no fue porque hizo, sino porque creyó. Y como creyó, hizo lo que hizo. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Paremos allí y meditemos eso. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué le ofreció Caín? Dice en Génesis que ofreció frutos de la tierra. Y Caín comenzó primero que Abel. Dice, y Caín llevó una ofrenda a Dios de lo mejor de los frutos de la tierra. Y dice, y luego Abel en segundo lugar. Pero vamos entonces a pensar en los dos. ¿Qué era lo que traía Abel en su corazón? ¿Y qué era lo que traía Caín? Abel dice, bueno, mi papá, mi mamá, que eran Adán y Eva, me han enseñado que hay un Dios todopoderoso, que Él es bueno, amén, que Él nos ama y que ellos han podido acercarse a Dios ofreciendo sacrificios. Y mire que ahí hay una doctrina encerrada, porque es que los sacrificios que se establecieron desde el Génesis para acá, es porque todo esto estaba hablando de que un día vendría el verdadero Cordero de Dios que sería sacrificado por los pecados del mundo. Así que es una doctrina. Entonces Abel creía eso. Ahora preguntamos, ¿sí lo creía Abel, lo creía Caín? A ver, ¿lo creía Caín? ¿Por qué no lo creía? Porque no era sacrificio. Tenía que haber un animal que muriera.
que derramara sangre y entregara su vida. Amén. Para que entendamos esto, porque de pronto alguien lee así simplemente y dice, pero ¿por qué Dios rechazó a Caín? Entonces tuvo ascensión de personas. No, no es ascensión de personas, sino que Dios enseña. Como alguien diría, los evangélicos son los que creen que son ellos salvos ellos solamente. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice todo aquel que cree. Así que el que no cree, entonces ya no es culpa de nosotros, ni de él tampoco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si no cree porque cree por su propia voluntad o no cree por su propia voluntad. En esto se juega un papel importante también la fe, que la fe es el único elemento, digamos así, con que el hombre le puede responder a Dios, creyéndole a Dios. Por eso es que no podemos decir que la fe la da Dios, porque es una cualidad humana, como las otras cualidades, el creer. Y la gente la usa todos los días. Todos los días usa la gente la fe y tiene la fe. Lo que pasa es que una cosa es tener fe para la fe innata, la fe, esa capacidad de creer con que nos creó Dios. Amén, gloria al Señor. Esa misma es la que ponemos en un ídolo. Yo le decía que mi madre era devota de un ídolo y yo también creía en ese ídolo. Yo lo oía a ella y ponía las velas y todo y yo seguía igual. Pero cuando a ella le regalaron una Biblia y comenzó a leer el Nuevo Testamento, un día dijo, vengan acá, y llamó a mi papá y a nosotros, vengan, ve, ahora sí encontré yo al propio Dios, el verdadero. Así que me cambio solamente leyendo la Biblia. ¿Sabe cuál es? Jesucristo, ese sí es el propio. Amén. Entonces yo también me cambié para Jesucristo, pero sin oír evangelio ni nada. Pero cuando vino la predicación, entonces fue que nos entregamos a Dios. Pero ya traíamos ese comienzo. Por eso es que regalar una Biblia es bueno, ¿no? A quien usted evangeliza. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces Caín no creyó lo que Dios le enseñó a sus padres y a él, porque él, así como Abel, vio a Adán y a Eva ofreciéndole el sacrificio, llevando la oveja, poniéndola en el holocausto, con la fe que el Señor les indicaba que así podían acercarse a Él. Ustedes saben que cuando la Biblia dice que Adán y Eva fueron expulsados del huerto y fueron cortados de la presencia de Dios por completo, pero la gracia de Dios, Dios con su gracia, lo llamó después de estar afuera. Y le dijo cómo podían presentarse ante Él. Le quitó ese vestido, esos delantales, dice, de hoja de higuera, que no les duraría nada para cubrir su vergüenza, que tiene una connotación espiritual. Eso no era solamente físico, también indica la desnudez espiritual. Amén. Y les trae túnicas de pieles. Eso quiere decir que hubo animales que murieron. Mírelo, esa parábola allí, ¿no? O esa metáfora, digamos mejor. Animalitos que mueren, ellos no habían pecado. Adán fue el que había pecado. Los animalitos no. Entonces ellos fueron los que murieron. Dios les quitó la piel, hizo Dios las túnicas y se las puso a Adán y a Eva para cubrirlos. Entonces ellos con esas túnicas se pudieron presentar delante de Dios. Eso es lo mismo que ha sucedido con nosotros por Jesucristo, porque el santo y el justo murió por los pecadores, amén. El inocente, amén. Entonces Él muere para que usted y yo nos vistamos con su justicia.
Usted dirá, bueno, pero yo, hermano, yo me he visto con la ropa que yo compro. Pero no está hablando de vestido físico, está hablando de lo interno, del espíritu. Eso de la justificación es una doctrina maravillosa de la Biblia. Porque mire, la Biblia dice que limpio delante de Dios, ni la luna ni las estrellas, ni los ángeles, Dios es muy santo. Y dice, cuánto menos el Hijo de Hombre que bebe la iniquidad como agua. El hombre acercarse a Dios por sus propios medios. Por eso todas las religiones inventadas por el hombre fracasarán y están fracasadas. Porque ninguna religión hará que el hombre llegue a Dios. Lo único que le abre el camino para llegar a Dios es Jesucristo, que es el camino. Pero aún así, si la gente no sabe esto o si no quiere creer, tenga la seguridad que nadie lo va a salvar. Solo este es el Salvador del mundo. Hay que creer en Él. Entonces mire este ejemplo de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, oiga esa palabra, sacrificio que Caín, más excelente. ¿Sería más excelente en la parte material? Esa excelencia no estaba tanto, de pronto mirar unos frutos de la tierra bien preciosos con una oveja allí. Digo, no, de pronto yo escojo los frutos. No era por esa parte material, era por la fe, por el entendimiento, la revelación que tenía Abel. Amén. Y seguimos leyendo esto de Abel, dice, acá, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo. Oiga, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es ese testimonio? Ese es Dios que lo da. Entonces, por eso la justificación está en creer. Creyó Abraham a Dios y les fue contado por justicia. ¿Qué es justificación? Es declarar inocente a alguien ante Dios. Esto es bastante tremendo, amén, espiritualmente. Porque pongamos el ejemplo en la parte legal, ¿no? Cuando alguien es sindicado de un delito y él busca a su abogado que lo defienda y hay otros abogados acusadores, pero el abogado defensor investiga bien y encuentra la prueba, como dice la prueba reina, que este hombre es inocente. Entonces, si eso lo logra, aquel hombre se le dirá, bueno, listo, usted disculpe, perdone, pero usted es inocente, y lo anuncian por la radio, por la televisión. Usted es inocente, nos habíamos equivocado. A veces demandan el Estado. Mire eso, pero sucede que esa justificación, él sale justificado. Porque sale justificado si usted no ha cometido ningún delito. Estábamos equivocados. Pero esa justificación que les estoy presentando, sucede que es una justificación basada en la justicia de la persona. Porque él no hizo nada. Entonces, ahí es que se basa esa justificación ante las leyes. Pero nosotros los pecadores, nunca nuestra justificación dada por Dios se basa en nuestra justicia porque no la teníamos sino que esa justificación es por gracia, por haber creído en Él, por su sacrificio. O sea, a veces el pentecostal como que no considera tanto estas cosas. Por eso yo trato, hermano, así como yo lo he entendido, hasta donde he entendido, explicárselos, porque para mí esto es una cosa maravillosa. Figúrese, el juicio de Dios. Un día habrá el juicio. Dice, el juez se sentará en su trono para juzgar a cada uno conforme a sus obras.
Eso está en Apocalipsis, capítulo 21. Amén. Pero ese juez, hermano, es el verdadero juez. No necesita testigos de nada. Abogado tampoco en ese momento, porque el abogado está ahí ahora. Amén, gloria al Señor. Bueno, listo, está el trono blanco, se llama. El juez se sienta a juzgar. Sí, bueno, pero dice el pecador, es que hay un juez, hay un abogado que se llama Jesucristo. Voy a acudir a él. Allá no podrá acudir, porque el mismo que está sentado ahí es el abogado hoy. Y allá ya no será abogado, será el juez. Por eso es que recibir a Cristo en este tiempo de la gracia es lo más maravilloso que puede hacer una persona. Aplauso. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces dice, alcanzó testimonio, como ofreció la ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la doctrina que Dios ha establecido, y también como lo hizo con fe, cuando él puso su oveja ahí sobre la leña, él decía, estaba contento. Él decía, yo sé que cualquier pecado que haya cometido, el Señor me lo va a perdonar. Aquí está, Señor, mi ofrenda. Eso era con fe, eso no era como después los judíos que hacían esos sacrificios solo por hacerlos. Es como que pronto viene al culto y canta por cantar, pero no tiene el corazón ahí. Eso así no es la vida cristiana. Uno tiene que ser adorador a Dios en espíritu y en verdad, que lo haga de corazón. Y aún lo que les decía de la ofrenda, uno va a dar algo para Dios, tiene que hacerlo con el corazón, con alegría. Porque Él se merece lo mejor de nosotros. Amén, amén. Bendito el Señor. Entonces mire cómo le responde Dios. Dice aquí que alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Amén, gloria al Señor. Alcanzó testimonio de haber agradado a Dios y por eso, entonces, como le he dicho, no, allí no parece que fuera como por obra, no, pero no, porque esto que él hizo y la obra que hizo fue haber hecho el holocausto de acuerdo a lo que Dios había establecido, sabiendo que en ese sacrificio estaba el perdón de él y su justificación. Entonces Dios lo declara justo. Esa es la justificación. ¿Qué quiere decir declarado por Dios justo? Quiere decir que allá en los libros que tiene Dios, donde están todos los pecados, no solamente los pecados, digamos, de hecho, sino aún los de intención. Amén. Los de pensamiento. Todo eso estará ahí. Por eso dice que habrá un juicio para aquellos que no oyeron el Evangelio. Habrá un juicio, eso es en Romanos capítulo 2. Dice que el día del juicio sus conciencias los acusarán, los defenderán ante ese juicio. ¿Cómo será eso? Amén, gloria al Señor. Sus conciencias los acusarán, los defenderán. El día en que Dios juzgará, dice el apóstol Pablo, por mi evangelio, todas las obras de los hombres. Pero el creyente en Jesucristo no va a estar delante del trono del juicio. ¿Por qué no va a estar? Porque allá estarán los que nunca recibieron a Jesucristo como Salvador. Porque los que hemos recibido a Cristo como Salvador, la Biblia dice que habrá un día que Él vendrá por sus santos de la tierra. Amén. Y se los llevará a su patria celestial. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso lo creo yo y tú lo crees también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Veamos un poco más aquí. Y es ahora de Enoc. Enoc. Enoc también creyó, pero cuando creyó tuvo una actitud, hizo algo.
Nadie puede decir yo creo, pero no hace nada. No se sale del pecado. No renuncia a nada. Entonces no ha creído. Tiene que haber una actitud que toma ante esa fe que tiene. Oiga lo que dice de Enoc. Enoc fue traspuesto por la fe. Enoc, ¿qué pasó? Fue traspuesto, ¿no? Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Oiga, para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué más dice allí? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Oiga esa palabra, haber agradado a Dios, hermano, grábesela en su mente y en su corazón. Esa es en realidad la verdadera sustancia de la vida cristiana, agradar a Dios. Amén, agradar a Dios. No hay otra. Alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es que aquel versículo que lo estudiamos a veces aisladamente, ¿no? Pero mira, ahí está pegadito el versículo 6, que es lo que dice: por sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que uno agrada a Dios cuando cree en Él. Bueno, ¿qué es lo que descubre cuando uno cree? Bueno, he descubierto, Dios se me ha revelado. Ahora conozco que sí es un Dios personal, porque hay gente que cree en Dios, en el Creador y Dios, pero no personal. Es como una energía en el cielo. Y luego viene una doctrina por ahí que se llama el panteísmo, que dice todo lo que existe es Dios. Dios está en todas partes, pero está en todas partes. En esa columna ahí está Dios también. En esas matas también está Dios. Eso es el panteísmo. Pero la Biblia muestra un Dios personal, que habla, que ama, amén, que es justo, que es bueno, que es misericordioso. Y es tan personal que se manifestó en carne y vino a la tierra, amén, como un hombre santo, gloria al nombre del Señor. Entonces, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén, gloria al Señor. Y no fue hallado, porque lo buscaron, ¿no? Uno se desapareció, lo buscaron, no lo hallaron porque Dios lo traspuso. Amén. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nadie podrá agradar a Dios si no conoce a Dios. Y nadie podrá agradarlo sin creer. Porque en creer es que está la justificación. Cuando uno cree y descubre quién es Dios y quiere andar con Dios, se aparta de todo mal para agradar a Dios. Entonces Dios, en aquel tiempo, de estos hombres, eran estos hombres que veían esa promesa del Mesías, del Salvador, de lejos la veían. Nosotros no la vemos de lejos, nosotros la vemos en el presente. Está presente la obra del Mesías, del Salvador del mundo. Y aquí lo menciona más adelante. Bendito el Señor. Entonces dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Bendito el Señor, agradó a Dios, creyó en Él y comenzó a caminar con Dios, porque lo dice también en el capítulo 5 del Génesis, dice, con Dios caminó Enoc, amén, y fue traspuesto. A ver, hermano, ¿qué significa para ustedes caminar con Dios? ¿Ah? No respondan tan rapidito, no, tan rapidito no respondan así. Eso es profundo. Caminar con Dios. Hay un versículo que nos puede ayudar a entender, ¿no? Dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Oiga eso, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Si todo lo que hago, todo lo que pienso, le agrada a Él, le agrada a Él. Oiga, eso es tremendo, le agrada. Amén. Es para agradarlo. Por eso es que hay mucha gente religiosa y aún pentecostales, te lo digo con todo el temor, de que tienen una vida de doble faz. Eso sí no debe hacerlo nunca uno. Yo le aconsejo a cualquiera, nunca trate de demostrar que es algo sin serlo. Lo que a Dios le agrada es que usted sea sincero y diga, yo soy así, mire hermano, pastor, mire, Señor, aquí estoy yo, tú sabes lo que yo estoy haciendo, lo que pienso, yo estoy en pecado y a Dios le agrada eso que le diga, pero ayúdame, Señor, ayúdame. Pero de querer demostrar algo, eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Entonces, caminar con Dios. Bendito el Señor. Y luego llegamos a Noé. Por la fe. Ahí encabeza. Por la fe Abel. Por la fe Enoc. Por la fe Noé. Por la fe Abraham. Y así todo. Por la fe que creyeron. Porque eso por la fe es que creyeron en Dios. Porque le creyeron a Dios. Porque lo que hace Dios es que Él se revela por su palabra. No es que se revela en sueños y en visiones. De pronto algunas en verdad Dios, pero toda visión y todo sueño debe estar de acuerdo con lo que está escrito. Si no, no es de Dios. Ángeles, te dirá, bueno, un ángel del diablo tiene que ser como todo negro y feo, y yo lo reprendo. Pero dice la Biblia que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, con un vestido blanquito, resplandeciente, y una luz. Oiga, este es Dios que me habló. Si no dice como está en la Biblia, no es de Dios. Dice el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, o anunciare otro Jesús del que les he anunciado, sea anatema. Amén, gloria al Señor. Por eso es lo que se dirigen por experiencias personales, por revelaciones, por sueños. Eso es peligroso. Yo no estoy diciendo que Dios no se revele. Sí hay unas cosas en que Dios podía hacerlo, pero hay que entender que es Dios el que lo hace. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí estamos que en Abraham, ¿no? En Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga, mire, Dios siempre habla primero. Entonces la persona le responde. O le responde sí o le responde no. Noé pudo de pronto decirle a Dios que no creía eso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero él, aunque no se veían, él lo creyó, porque lo dijo Dios. Y usted y yo también estamos creyendo cosas que no las hemos visto ni no las hemos visto hasta el momento, las veremos más adelante. Amén, sí las creemos. ¿Cuántos creen que al final trompeta sonará? Amén, gloria a Dios. Eso está seguro porque aquí tenemos pruebas de que todo es verdad en la Biblia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo antiguo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces, ¿qué hizo? Vamos mirando qué hicieron y qué recibieron. Al creer, actuaron. El que cree, actúa. Amén. Entonces, cuando Dios le reveló cosas que no se veían a Noé, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca. Ahí fue la actitud de listo. Tú dices que va a haber un diluvio, que haga un arca
yo te lo creo. Y comenzó a hacer una arca, que eso no era pequeño en aquellos tiempos, a trabajar. Por eso la gente dice que muchos que pasaban se burlaban de ellos. Y es posible. Entonces esa fue la actitud. Todo el que cree toma una actitud. Si usted no la toma, y lo primero que hay que hacer es la actitud. Yo creo en Jesucristo, listo, me aparto del pecado. No hay otra. Si me aparto del mundo, de todas estas cosas, porque mientras uno dice, no, es que a mí me gusta mucho esto, y si me entrego al Evangelio, todavía no ha visto a Jesucristo. El día que usted lo conozca por la rebelión, por la revelación de la Biblia, usted dice, hasta aquí llegó todo esto, esto para mí ahora es basura. Amén. Porque ya lo vio, no con los ojos materiales, sino con el entendimiento. Entendió. Entonces Noé tomó la actitud, dice, bueno, listo, vamos a preparar el arca. Dios me lo ha dicho, yo lo creo. Ahí es donde ha habido el mensaje que hemos predicado mucho y que después nos hemos dado cuenta cuando dice, no, es que en ese tiempo no llovía, como para engrandecer. No era que no llovía, sí llovía. Lo que pasa es que Dios dijo que mandaría un diluvio, y ese diluvio eran 40 días y 40 noches lloviendo, y no solamente lloviendo, sino saliendo agua de la tierra hacia arriba. Se abrió las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron rotas, figúrese. Eso fue agua en abundancia. Entonces, eso no lo habían visto nunca, veían lo normal. ¿Por qué? Porque cuando dice que no llovía, era cuando no había plantas, ni había hombre que labrara la tierra. Amén. Lo dice en el capítulo 4 de Génesis. Amén. Entonces, Noé toma la actitud, hermano, de hacer el arca, un barco tan grande como ese. Eso no fue fácil para él. Él con sus 3 hijos. Hacer eso. Entonces, ¿qué alcanzó Noé? Bendito el Señor. Aquí lo dice también. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Amén. Y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue justificado también. Como cualquier persona en este tiempo que cree en Jesucristo como su Salvador, que cree en su sacrificio hecho en la cruz, la Biblia dice, Dios lo declara justo cuando cree de verdad. Y declararlo justo, como les estaba explicando, es que no hay nada en los libros de Dios, pues que usted se bautice en su nombre, haya creído, no quedará nada en que Dios abra los libros y usted aparezca ahí. Más bien dice, lo borra de ese libro y escribe el nombre en el libro de la vida. Esas son palabras de Apocalipsis, ¿no? Yo no creo que sean libros como los nuestros, ¿no? Dios tiene sus libros. Amén. ¿Y por qué lo escribe en el libro de la vida? Dice, este es justo. Oiga, escuche, como si nunca hubiera pecado. Él sí ha pecado y nació en pecado. Y tiene una naturaleza pecaminosa. Y está inclinado hacia el mal siempre. Pero Jesucristo lo justificó. Él creyó en el Salvador y el Salvador lo perdonó. Amén. Y lo santificó. Amén. Esta es la doctrina. Apréndasela bien. Amén. Para que no divague los pensamientos, usted esté firme. Eso es lo que trae la firmeza. Por eso estar firmes en la fe es en eso de la doctrina. Firmes en la fe. Amén. ¿Quiere darle gracias al Señor? ¿Quiere reconocer algo en este momento que Dios le haya dicho? Que diga, no, a mí me falta tal cosa, yo voy a buscar más del Señor. Oiga esa palabra. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa es la meta, agradar a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad.
No lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino por creer en Él, por caminar con Él, amén, por convertirnos en adoradores de Él. Llegaremos a agradarlo. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano en señal. Padre celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor de la gloria. Alabanzas a tu nombre glorioso, mi Salvador Jesús. Te alabo y te glorifico, nuestro Dios y Salvador. Gracias, Padre Santo, Dios de la gloria, aquí estamos en tu presencia. Sí. Aleluya, aleluya. Sé que tu palabra es la verdad, Señor. Estamos dispuestos, Dios de los cielos, a seguir adelante, Dios de la gloria, oyendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor Jesús. Amén. Bendito el Señor. Continúen, hermanos. Bendito el Señor de la gloria. Adoremos un momento al Señor. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. A pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo, creo en ti. Si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen.